un frío expediente, un frío papel, una fría resolución, y detrás a veces hay una jauría pues de malicia en ocasiones. Y si alguien ha estado, como digo, en el otro lado, pues puede contar lo que hay allí. El silencio administrativo es uno de los ejemplos del divorcio entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Lo normal es que si pagamos los impuestos a una administración para que actúe con funcionarios es que cumplimente el derecho a una respuesta, al menos que nos diga sí, no o en parte, por lo menos, no estar esperando indefinidamente, ¿no? O sea, que en realidad es una broma lo del silencio en España. ¿Por qué? Porque hay que resolver, lo ha dicho el defensor del pueblo, hay obligación de resolver. Y yo he dicho pública y privadamente y en doctrina que lo que debería hacerse es administración que no resuelves. Cuando alguien impugna desestimación presunta, se produce que tú no podrás contestar a tu demanda hasta que contestes, que es lo que debería ser. Porque los jueces tenemos prejuicios, somos seres humanos, aunque intentamos refrenarlos y que no afloren en la sentencia. Pero es difícil escapar a los prejuicios que uno tiene. Bienvenidos a Precluidos. Hoy en este episodio tenemos a una persona, no le gusta que lo digan, pero viva leyenda del derecho administrativo en España, tanto en los juzgados como fuera de ellos, porque en la blogosfera también es autor del blog más influyente, yo creo, que del derecho administrativo en España, autor de 28 libros, nada más y nada menos, profesor, exfuncionario, en fin, un magistrado que tenemos el honor de tener aquí, José Ramón Chávez García. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues nada, muchas gracias por esta oportunidad que me dais de estar con un penalista y con un administrativista, y además de poder acercaros un poquito del mundo de la justicia administrativa, el lado oscuro del derecho. El lado oscuro del derecho. Empezando un poco por tus inicios de tu vida, así muy brevemente, tú cuando estudiaste Derecho preparaste luego una oposición a funcionario y posteriormente hiciste el paso a la judicatura. Explícanos un poco esos primeros años. Bueno, pues brevemente, cuando yo acabo Derecho me sucede como a tantos graduados, que no sabes qué hacer con tu vida, ni para dónde. Es una encrucijada y necesitas vivir y comer y disfrutar. O haces una oposición a largo plazo de un esfuerzo de 4 o 5 años de las mayores, o preparas una oposición de técnico superior, que fue lo que yo hice. Tuve la fortuna de sacar una oposición por acceso libre de técnico de urbanismo en un ayuntamiento y con 23 años pues ya tenía la vida resuelta. Pero me parecía que era un poco prematuro para parar de correr y me preparé una segunda oposición, en este caso para técnico jurídico de la Universidad Pública de Oviedo. Saqué la plaza número 1 y de ahí fui llamado después a la Universidad de Salamanca y fui letrado jefe director de los servicios jurídicos de la Universidad de Salamanca. Mi inquietud no llevó ahí, porque una vez que pruebas el veneno del derecho administrativo, quieres saber más. Fui haciendo artículos, publicaciones, dando clases, hasta el punto de que me presenté para magistrado en 1999, al filo del cambio de siglo, por el 4º turno, para juristas de reconocido prestigio con más de 10 años. Tuve la fortuna de obtener la plaza, el número 4º, por cierto. Y luego, en el 2009, me examiné para magistrado especialista de lo contencioso administrativo, que es dentro de los magistrados, pues los que somos los especialistas, un centenar en toda España. Y a partir de ahí a poner sentencias a trabajar. Esa es más o menos la trayectoria, con 3 años de profesor, que fui profesor asociado de la Universidad Pública también, de Derecho Europeo. Mucha gente que nos ve, hay muchos estudiantes de Derecho, hay juristas y hay compañeros de diferentes ramos. A muchos les llama la atención lo del 4º turno, porque la gente se piensa que solo se puede acceder a la función jurisdiccional a través de la carrera, a través de la oposición pura y dura. ¿Nos puedes explicar cómo es el acceso por el 4º turno? Sí, bueno, ¿Tú que lo has vivido? Vamos a ver, tradicionalmente en España existía la oposición, pero no es el modelo que impera ni en Europa ni en Estados Unidos. Allí lo que impera es el mérito y la valoración de la experiencia. Es muy valioso el esfuerzo de un opositor en cuanto va por esa vía y accede. Luego tiene un problema, el problema es de que 5 años o 4 fuera de la circulación, preparando en soledad una oposición, te distancia de la realidad social, cuando al día siguiente vas a tener que interpretar las leyes con arreglo al contexto social, curiosamente. Entonces hay un proceso de adaptación de esos flamantes opositores, que lo son, sin duda. Y luego está la vía paralela. La vía paralela es, para poder acceder por magistrado por el turno de jurista de reconocido prestigio, te tienen que reconocer ese supuesto reconocido prestigio, para lo cual existe una baremación de méritos que abarca publicaciones, experiencia profesional, ejercicio de la abogacía, charlas, conferencias y demás. Y después de pasar eso, tienes que pasar una entrevista y luego un ejercicio práctico, lo cual son una serie de obstáculos que es peor casi que una oposición, porque lo peor que hay no es luchar contra un temario, es luchar con la incertidumbre de cómo te van a valorar, cómo te van a preguntar espontáneamente en una entrevista y cómo se va a valorar al final. Al final, el resultado, ¿cuál suele ser? Pues lo que hace la justicia por el 4º turno es repescar a personas que habíamos cosechado una cierta experiencia en la administración, que conocemos al monstruo por dentro, la administración pública en mi caso, y entonces
del otro lado lo aportas. Esa es la idea. Son dos ríos muy legítimos, la oposición libre o acudir por la vía de méritos, y ya os digo, es la regla general que existe, al menos lo de la experiencia la que existe en Estados Unidos. Ahí no existen oposiciones. Al hilo que has dicho, ¿cómo influye ser juez habiendo sido funcionario? Es decir, conociendo la administración por dentro, ¿cómo te influye? Muchísimo, porque si, cualquiera que conozca la justicia administrativa no es como la penal, es la justicia de papel. Hay un expediente administrativo de papel, los pleitos llegan en papel, el papel no se pone colorado y miente lo que dice y la administración hace lo que sea, ¿no? Entonces es importante saber lo que se cuece en bambalinas, lo que hay detrás. Entonces el que ha visto la administración por dentro, yo que he pasado por 3 administraciones y una de ellas desde alto cargo además, pues me conozco por dentro muy bien la dinámica de decisión de autoridades, de funcionarios, de papeles, el juicio de intenciones, y muchas veces tengo la fortuna de poder ilustrar a mis compañeros en sala de cuál es la realidad latente que existe en un expediente, un frío expediente, un frío papel, una fría resolución, y detrás a veces hay una jauría pues de malicia en ocasiones. Y si alguien ha estado, como digo, en el otro lado, pues puede contar lo que hay allí. Habéis hablado, perdóname, porque yo sé que a ti te encanta el administrativo, pero para mí que soy como más desconocedor habéis hablado de la bestia negra, el monstruo, la parte negra del derecho. ¿Qué le pasa al administrativo? ¿Qué le ocurre? El administrativo es que es un sistema complejo. Vamos a ver, desde el momento en que el administrativo lo que tutela es el interés de todos y no de particulares, el interés general es muy difícil de definir, porque el interés general lleva el sacrificio del interés particular. Eso requiere una normativa compleja, requiere leyes, requiere reglamentos y requiere figuras rarísimas que no existen en el ámbito penal, como los planes de urbanismo, los acuerdos normativos, las mesas de negociación. Al final es un mecano complejo. Si cogemos la mesa de un juez de lo civil, tiene el Código Civil, las leyes especiales de propiedad horizontal, la de divorcio y 4 más. Si cogemos la de un penal, el Código Penal, tal, etcétera más. Pero si cogemos la de un administrativista, tiene una montaña de leyes, una montaña de reglamentos, una montaña de códigos, no sabe por dónde está. Eso es así. Entonces hay una complejidad normativa tremenda. Y luego viene la fase aplicativa. Por eso yo comentaba a veces que el derecho civil había que saber jugar a las damas. Eran movimientos sencillos que hay que saber. El otro es el ajedrez. Tienes que saber 40 movimientos. Importa mucho cómo se manejan las piezas, el reglamento, la ley en derecho administrativo. Es complejo, ¿por qué? Porque está en juego el interés de todos, el interés público, el interés general. Y por eso suele ser una asignatura que a nadie le gusta hasta que uno la muerde y le gusta el veneno, ¿sabes? Y se enamora, ¿no? Oye, ¿juega limpio la administración? Hay de todo. Vamos a ver, la administración es como todo en la vida. Hay el 90% de los funcionarios, el 95% intentan hacer su labor sanamente, igual que los políticos y las autoridades. El problema es la perversión. Se cuelan siempre ovejas negras, sean de funcionarios, altos funcionarios o sean de políticos. Y de jueces exactamente igual. Entonces, cuando el sistema funciona no pasa nada, pero hay patologías y el que le toca lo sufre, el que toca y dice, oiga, me han expropiado la casa y no me la tenían que haber expropiado, que me han multado indebidamente. Efectivamente son puntos donde el sistema parece que no funciona y se reconoce el derecho del particular a decir, pues yo voy a ir a que me aclare un juez de si usted ha funcionado bien o mal. Mira, lo que no vemos en derecho administrativo, y esto es muy importante tenerlo claro, el derecho administrativo invisible. El derecho administrativo se cumple, todos cogemos, pagamos impuestos, cumplimos las normas de tráfico, cuando nos expropian, pues bueno, lo cedemos porque comprendemos el interés general. Pero hay un porcentaje de la población, que tiene derecho legítimo a discrepar y a cuestionarlo. Y si tiene los medios para combatirlo, acude a la jurisdicción contenciosa. Y luego ya hay un mucho más mínimo que conocéis, que es la figura del querulante, que existe. El querulante es el que recurre y dispara todo lo que se mueve. Y suele ser que eso, el 90% de los pleitos lo plantea el 10% de las personas, que todo le va en contra. Eso existe en España. Existe en la comunidad de vecinos, existe en España. ¿Y existe igualdad entre administrado y administración? No puede existir igualdad. En un pleito civil sí existe igualdad. El juez es más árbitro que otra cosa. Cuando hablamos en el ámbito contencioso administrativo, hay una parte que, por así decir, o elabora las normas o participa en ella. Es el gobierno el que propone las leyes, es el gobierno el que aprueba los reglamentos, es el gobierno local el que aprueba el plan de urbanismo, las decisiones administrativas las adopta la administración, y por si fuera poco, la legislación procesal, como la hace el juez y parte, que es el todopoderoso Estado legislador, la hace a beneficio del propio Estado. Hace unas trampas bien intencionadas. ¿Cuáles son esas trampas? Pues mire, yo voy a armar un expediente armado por funcionarios y muchas cosas que se dicen ahí se van a presumir ciertas. Pues mire, si usted me va a pedir la prueba, aquí no va a venir el funcionario a hablar, lo va a hacer por escrito y ya veremos cómo hacemos las contestaciones. Entonces hay una serie de privilegios y prerrogativas. Si hay que ejecutar una sentencia, no es como en el pleito civil. Aquí la propia administración condenada es la que tiene que ejecutarlo y tiene sus pequeños trucos. O sea, quiero decir que efectivamente hay un desequilibrio de posiciones entre la administración y el particular. Es un espejismo decir que son iguales la justicia para el administrado particular y para la administración. Y ahora lo que ha dicho, a la gente sorprende esto de que el funcionario en administrativo, cuando ha hecho un acto administrativo, responde por escrito.
Esto a la gente le sorprende. ¿Esto debería cambiar? ¿Tú qué opinas sobre en la testifical? Exacto, en la testifical. Bueno, es que la ley, por escrito. sí, la ley de enjuiciamiento civil tiene el artículo 315 y dice: cuando se plantee el interrogatorio de la administración se hará por escrito. ¿Por qué? Porque se parte de una afición. La administración es una persona jurídico-pública, es decir, es un monstruo, es una esfinge, y dentro hay autoridades y funcionarios, y la voluntad de esas autoridades y funcionarios no es individual. Se predica del monstruo de la administración. Por eso se impide que vaya un particular a testificar allí, porque igual dice lo que le da la gana. Entonces dice: no, usted habla siempre en nombre y por cuenta de la administración, y una garantía, una prerrogativa es hacerlo por escrito. ¿Cuál es la cara amarga? La cara amarga es que no es lo mismo la espontaneidad de una prueba de tener un empleado público que le estás haciendo preguntas directamente y le pillas en errores, en desaciertos o contradicciones. No es lo mismo que hacer una contestación testifical por escrito con el letrado público, el otro, y la preconstituyes, callas lo que quieres y dices lo que te conviene, ¿no? Pero los jueces somos conscientes de ello también. Este desequilibrio entre el administrado y la administración, yo lo comentábamos antes, fuera de cámara, donde más claro se ve es en el tema de las costas, ¿no? El criterio de costas al vencido, cuando un ciudadano va contra la administración y finalmente, en algún caso que gana, le dices... Él te dice: pues también tenemos las costas y voy a recuperar lo que te he pagado, y tienes que decirle: no, depende de su señoría, que te va a modular las costas. Esto primero, ¿por qué es? Y segundo, si te parece justo. Sí, bueno, vamos a ver, responde precisamente para proteger al particular medio. Curioso, si fuera la ley civil sería: usted recurre, no se preocupe, para lo bueno y para lo malo, la moneda, si usted gana le van a pagar todo, pero si usted pierde va a pagar todo. Imaginemos un opositor que recurre a una oposición y se presentan de auxiliares y se presentan de codemandados 40 aprobados. Tienes 40 aprobados y la administración 41 con las costas de su abogado y procurador. Y yo soy a lo mejor el pobre auxiliar excluido que planteé la demanda. Las costas serían de millones, una barbaridad. Y por eso la ley, consciente de ese desequilibrio que puede haber y que la justicia es cara, dice: los jueces podremos modular la cuantía. Y la sensibilidad aquí, el problema viene, que es donde la crítica es acertada, de que cada plaza tiene su criterio. No es lo mismo el Tribunal de Asturias que el de Galicia, que el de Cataluña, que el de Madrid. Y dentro de cada sala, cada juez tiene el suyo. Hay unos criterios orientativos que a veces se suelen captar o aprobar como práctica, no como norma, y que se fijan unas ciertas limitaciones de cuantía. Entonces, por ejemplo, ahora la mayor parte de los pleitos se fija como cuantía que vas a recuperar 500 euros. Entonces, eso tiene una ventaja, cual que cuando un cliente va a su abogado le dice: oye, ¿qué me va a costar el pleito? Quiero saberlo antes de embarcarme en esto. Si no sabe la cuantía, cualquiera le dice a un abogado: pues no sé, te puede costar puedes ganarlo todo o perderlo todo. Pierdes el pleito, porque el cliente se te va espavorido. Ahora, si tú le dices: mira, lo normal es que, oye, no lo recuperarás todo si ganas, pero si pierdes solo te va a costar 500 euros. Y ya apuestas. Y el español es muy de apostar, ¿sabes? El español lo que no quiere es la incertidumbre. Entonces, la limitación de cuantías bien usada es correcta. Por ejemplo, si se impone una desestimación presunta cuando la administración se refugia en el silencio, el criterio general, no universal en España, es no poner las costas. Entonces, un abogado le puede decir al cliente: bueno, por lo menos, ya que no nos han contestado y nos obligan a embarcarnos a ciegas en un pleito, sabemos que la mayor parte de los jueces y salas no ponen las costas. Bueno, yo creo que el criterio general debería ser, y aquí hacemos un llamamiento al criterio general, debería ser que si vamos por silencio administrativo no nos impongan las costas. Debería ser, pero bueno, tú sabes, no es porque el legislador lo hace abierto y hay varias interpretaciones, y hasta que se unifique por doctrina casacional esta vertiente, de momento estamos cada sala o cada juzgado interpretando. Yo le pediría al magistrado que explicase esto del silencio administrativo en cuanto, porque la gente entiende que calla otorga, y a veces hay que decirle: no, cuidado, que esto no funciona así. El silencio administrativo es uno de los ejemplos del divorcio entre lo que debe ser y lo que es, ¿no? Lo normal es que si pagamos los impuestos a una administración para que actúe con funcionarios es que cumplimente el derecho a una respuesta, al menos que nos diga sí, no o en parte, por lo menos, no estar esperando indefinidamente, ¿no? Por lo menos ese es el derecho más elemental que tenemos, y más en un Estado de Derecho. ¿Qué sucede? Sucede que a veces la administración es porque no da abasto, no tiene capacidad. Otras por incomodidad, porque no quiero resolver este tema, no vaya a ser que me pillo, siente un precedente. Y otras, ¿por qué no?, por decisión política, que dice: esto no se va a resolver, y si quiere que vaya a pleito. Son las tres vías por las que opera el silencio. Para reaccionar frente a esto, a nivel tanto europeo como a nivel de cualquier Estado de Derecho avanzado, se fijó el silencio positivo. El silencio positivo data además del Estatuto de Primo de Rivera de principios de siglo, de 1924, se hizo porque había un atasco de licencias urbanísticas pendientes y se dijo: vamos a limpiar de una vez todas las que han pasado 4 meses y no se ha contestado, concedidas. ¿Qué sucede? Se adoptó la fórmula del silencio positivo al amparo de las directivas europeas, diciendo que la regla general era el silencio positivo. Es decir, que el que esperase una respuesta a su solicitud de la administración, la regla general era confiar que el que calla otorga. Pero empezaron las excepciones.
excepciones. Las excepciones vinieron de la ley. Claro, cuando hablamos de la administración, claro, si alguien solicita algo que afecta al dominio público, pues será negativo. No vaya a solicitar poner en la plaza de la catedral una tienda de campaña y lo reconozcan. Vale. Y si solicita algo de servicio público, también tiene que ser negativo. No vaya a ser que alguien que diga que el autobús le pase por la puerta de su casa. Pues también negativo. Y luego se dijo, bueno, claro, y si está comprometida la potestad de organización, también será negativo. No vaya a ser que alguien diga que a él le nombren director general o presidente del gobierno. También va a ser negativo. Y empezaron las excepciones. Y hay tantas excepciones ya, y bueno, y de vía de recurso también negativo. Entonces ya son más las excepciones que la regla. Y además, el sentido del silencio negativo se fijó en el año 2000. Hay una ley que elabora un catálogo. Y en materia de personal, por ejemplo, es un decreto del año 94 repescado que más o menos se quiso evitar para que todas las reclamaciones económicas de los funcionarios fueran con silencio positivo. O sea, que en realidad es una broma lo del silencio en España. ¿Por qué? Porque hay que resolver. Lo ha dicho el defensor del pueblo. Hay obligación de resolver. Y yo he dicho pública y privadamente y en doctrina que lo que debería hacerse es administración que no resuelves. Cuando alguien impugna desestimación presunta, se produce que tú no podrás contestar a tu demanda hasta que contestes, que es lo que debería ser. Igual que cuando no remites el expediente. Siempre lo digo, a ver si se modifica una vez el legislador. Y se acabó el procedimiento. Porque si estabais pensando que tiene que haber algún responsable cuando no se contesta por silencio, claro que tiene que haberlo. Y podría ser motivo de un expediente disciplinario. Pero ¿cuántos hay en España? Cero. No conozco ni un solo expediente que se haya hecho en España en las últimas 2 décadas que sea por no resolver un procedimiento administrativo. Por ese hecho. Yo ahí me encanta cómo lo explicas. Hay un libro que de los tuyos es mi favorito, que de hecho me lo he traído, que es Cómo piensan los jueces. Yo siempre digo, además lo recomiendo en la universidad, digo, cuidado, digo que es un barrio peligroso. ¿Qué te lleva a focalizarte en cómo piensan los jueces y si de verdad tenéis una estructura distinta de pensamiento? Pues mira, pues primero, ese libro brota porque yo pensé, pero bueno, me di cuenta de que no era lo mismo, el mismo asunto, el mismo litigio, incluso que tuvieran 2 hermanos gemelos, uno en Andalucía y otro en España, iba a salir a veces diferente, que la valoración de la prueba de 2 jueces era diferente con el mismo material probatorio, que incluso ante consideraciones jurídicas el criterio interpretativo era diferente. Y me puse a reflexionar de cuáles eran las losas que pesaban en el juez y que se interponían en el camino de dictar la sentencia justa. Y me di cuenta que no éramos robots. Y me di cuenta que había prejuicios, porque los jueces tenemos prejuicios, somos seres humanos, aunque intentamos refrenarlos y que no afloren en la sentencia. Pero es difícil escapar a los prejuicios que uno tiene. Luego están los sesgos que tiene, tus circunstancias personales. Más luego hay un problema también del camino de la justicia de un juez. Cuando llega un tema procesal, ¿qué haces? ¿Te vuelves antiformalista y no te importan las formas? ¿O eres un juez formalista y sí te importa? Entonces hay infinidad de variables que demuestran que los jueces no somos autómatas y que importa la figura del juez. Por mucho que sea la misma ley, la misma jurisprudencia, la misma prueba, se importa la figura del juez. Yo creo que en ese libro es donde digo que los jueces tienen hasta su estilo. Hay jueces minimalistas que hacen una sentencia a nivel de detalle, hay otras que son impresionistas, los hechos, derechos, se lo resuelven, y hay otros que son abstractos que no entiendes qué dicen. Pues es así. Entonces y luego sucede que como nos rodea la independencia judicial, porque hemos querido afortunadamente que los jueces sean independientes y libres para no tener presiones, en cómo se escribe una sentencia, en cómo se valora una prueba, pues no se controla ni se revisa si hubiere alguna perversión o desviación. Es muy difícil corregir los errores, muy difícil. A la hora de valorar un testigo que nos habla, cualquiera de los 3 que estamos aquí, si nos leyeran la mente, alguno puede decir, este está mintiendo, otro diría, yo le creo, y otro ni sí ni no. Y eso luego tienes que poner por escrito por qué crees a ese testigo o no le crees. Y quien dice un testigo dice un perito. Y sobre todo en tema de la independencia, sobre todo juzgados, primeras instancias, sí. ¿Cómo le explicamos al cliente una controversia idéntica que del juzgado A va a salir seguramente es estimatoria y el juzgado B va a salir seguramente estimatoria? Bueno. ¿Cómo le explicamos eso y hasta qué punto podríamos corregir de alguna manera? ¿Cuál es la manera en la que se corrige esa disparidad de criterios? Bueno, le tienes que decir lo primero, que la riqueza y la miseria del derecho es ese. El derecho tiene mucho de juego, porque si no hubiera elasticidad no habría pleitos, si no hubiera margen de tal. Y hay muchos abogados que juegan también a ver con el juez que nos toque y cómo va, ¿no? De todos modos, yo siempre lo ilustro con los vasos comunicantes. Yo digo, mira, los pleitos son un vaso comunicante. Si la ley agota y el reglamento y deja muy poco margen de decisión, va a ser igual. Ahora, si la ley es ambigua, si la ley tiene agujeros, nos deja un margen de decisión. Si nos deja el margen de decisión, ya entra con la discrepancia. ¿Qué sucede? Que la técnica legislativa actual es malísima. Esto podemos decirlo como ciudadano. Malísima. ¿Por qué? Porque se cuece por unos técnicos maravillosos, secretarios técnicos, abogados del Estado, letrados de las Cortes Generales, pero empiezan a votar y le añaden unas enmiendas y lo cambian y ponen, se aprueba A sin perjuicio de B. Vaya. Se aprueba A sin perjuicio de la legislación específica.
En su caso se hará tal, pero ¿cuál es en su caso? Entonces, en su caso, el sin perjuicio o la norma el precepto general queda sobre la mesa del juez, le desplazan, el problema político se desplaza al juez y el juez tiene que resolverlo. Como somos muchos jueces, nosotros nos aferramos intentando hacer justicia, uno resuelve en un sentido y otro en otro. Es verdad que si cae en una plaza, porque puede ser efectivamente que en una caída en la calle, pues efectivamente uno diga, pues yo caí y tropecé, y yo caí y tropecé también, y a mí no me lo estimaron ni a ti sí. Bueno, pues ahí primero el derecho procesal que se interpone. ¿Tú qué pruebas llevas tal pleito? Yo llevé testigos, peritos. Si tú no llevaste, ¿cómo te lo van a estimar? Luego caben las circunstancias. Hombre, pero si tú llevabas un calzado deportivo y tú llevabas uno que no resbalaba. Claro, empiezan a ver los matices del pleito. Y luego el ingenio del abogado, el genio del abogado que sabe plantear cosas y demás. Entonces, volvemos al principio. Muy difícil de explicar, pero hay que explicarle que son las reglas del juego forense. ¿De verdad? ¿No? Y cualquier abogado, yo creo que se le pregunte, le gustaría siempre que exista esa elasticidad. Si no existiera esa elasticidad de criterio, no habría pleitos. Y sobraríamos nosotros también. Y nos iríamos al hilo de lo que a la inteligencia artificial. Correcto. ¿No? Bueno, ¿y cómo se corrige, me decías? Pues se corrige con recursos de apelación, de casación. Correcto. Aunque al final te vas encontrando que si remontas el río también hay contradicciones. Entre las salas, en el Supremo, con el Constitucional. Hay casos en que el juzgado dice A, la sala dice B, C dice el Supremo y llega el Constitucional y lo tumba todo. Hay casos. Pero eso, ¿a quién culpamos? ¿Al mensajero, a los jueces? No, al legislador, ¿no? Esto es una tarea que además yo creo que a nivel divulgativo hay que hacerlo mucho, que es explicarle a la gente, decir, oye, mira, la justicia se dicta en función de las herramientas que se le da al juzgado. Eso es. Entonces, claro, ¿cómo vivís con eso? Porque yo estoy seguro que tú y otros compañeros, cuando te llega una reforma a la vez y dices, no puede ser otra vez. Sí, sí. Bueno, es harto frecuente. El encontrar normas a veces que se aprueban y decir, pero bueno, otra vez palabrería, ¿no? Dicen la ley de eficiencia, la ley de las grandes palabras, ¿no? Entonces dices, muy voluntariosas, pero hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Y cuando llevas a la práctica intentas armar el mecano, porque los jueces, esto es muy importante, muchas veces no tenemos silencio administrativo, silencio procesal. Yo no puedo meterlo en un cajón y decir, su demanda está estimada, desestimada. Yo tengo que resolver, tengo que torear el toro, venga como venga la demanda completa, la ley esté mal hecha. Aunque no exista ley, tengo que resolver. Y la gran pregunta es, ¿y cómo resuelves cuando tienes esa duda? La pregunta es, intentando hacer eso que se llama justicia. Que la justicia era, según los clásicos, dar a cada uno lo suyo. Pero habrá que determinar qué es lo suyo y qué no lo es. Y entonces, ¿cuáles son las dos herramientas de las que nos solemos los principios generales del derecho, la jurisprudencia y eso que se llama equidad y buena fe? La equidad es atemperar el rigor de la ley al caso concreto y nos permite a los jueces, dentro de un caso, una cierta elasticidad al interpretar el concepto. Pero los jueces interpretamos la norma, no la rompemos. Yo no soy un juez legislador, tengo que ser un juez intérprete. Los confines de la interpretación son los de la ley, no hay otro. Si hay una norma que dice, por ejemplo, prohibido entrar pastores alemanes en un bar, pues siempre habrá alguien que dirá, bueno, son perros pastores alemanes los que están prohibidos, ¿no? Y otro dirá, no, están prohibidos los pastores, los paisanos que pastorean, que son en Alemania, porque habrá un abogado que lo llevará. Y habrá otro que dirá, sí, prohibido los pastores alemanes que entren, pero no los tigres. Pues no, hay que aplicar por analogía. Y habrá otro que dirá, pues no, pues los perros sí, de tal... Porque solo la palabra permite muchas interpretaciones, se pueden sostener, y hay abogados que las defienden, y a nosotros nos toca optar por la más razonable. Diréis, hombre, es muy fácil de resolver. No es tan fácil. A ti te multan, te dice prohibido entrar perros pastores alemanes y entras con un caniche y te multan y tú dirás, oiga, aquí la norma prohibitiva no se puede interpretar analógicamente, a mí no me multe por el caniche. Y diré, hombre, va de suyo, si te prohíbo esto es que no quiero perros en un bar. Luego son dos cosas opinables y nos toca resolverlo con sentido común. Y mis compañeros y todos intentamos hacerlo así. Hablabais de, antes ha introducido mi compañero, la inteligencia artificial, que en el mundo del derecho es como que nos preocupa el decir, bueno, se va a poder sustituir, es una herramienta que vamos a utilizar. Vosotros como magistrados estáis ya trabajando con herramientas de inteligencia artificial y luego ya te voy a dejar la puerta ahí abierta porque es un tema que tocaremos, es los posibles problemas que pueda tener, ¿no?, la IA en la aplicación. Sí, bueno, hay que diferenciar la automatización y la inteligencia artificial, ¿no? Automatización, pues sí, estamos con automatizado, bases de datos, de jurisprudencia y demás. Inteligencia artificial ahora mismo no ha penetrado todavía en los jueces. En los abogados sí empiezan a utilizar programas de inteligencia artificial para elaborar demandas y demás. Los jueces no. Pero hay muchos países en que se está planteando ya su uso, incluso se usa en China y Brasil, que no son grandes referentes, pero se empiezan a utilizar para pequeñas demandas. Algunos dicen que desaparecerán los jueces algún día porque será todo automático. ¿Dónde tiene cabida la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial tiene cabida en aquellos litigios en los cuales existen un escenario reglado, un escenario que tú puedes fijar, estas son las normas, estos son los precedentes y esta es la consecuencia. Pero sucede que cuando hay un conflicto tiene una grandísima riqueza, que no se puede reducir a un programa de ordenador. Tú para hacer un programa de inteligencia artificial tienes que alimentar al programa y decirle los criterios y él ya los multiplicará. Nos encontramos con dos limitaciones insalvables en la justicia administrativa y en la penal. Primera, la interpretación de las normas. Todos decimos, sí, es la ley, luego viene el reglamento, luego viene la costumbre y los principios generales del derecho. ¿A qué le otorgas primacía? Es muy difícil, porque hay que ver el alcance del desarrollo, lo que llega, lo que no, la cuestión de inconstitucionalidad. Los principios generales del derecho complementan, pero a su vez están en la cúspide del ordenamiento jurídico. Es muy difícil meter en un programa que siempre, en todo caso, el reglamento va a primar sobre tal, sobre el acta. Muy difícil. La ley va a primar. Hombre, y el decreto ley, y lo que es inconstitucional, y la jurisprudencia europea, y el principio de supremacía. Entonces, nosotros tenemos un marco teórico de jerarquías y de complementos que lo manejamos con la mente humana. Un ordenador es muy difícil, salvo que sea un ordenador programado con mecánica cuántica que juega con probabilidades. Y luego está el otro escenario. El otro escenario es el de valoración de la prueba. Ahí no hay inteligencia artificial que entre. Diréis, sí, hombre, ahí se ve perfectamente. Inteligencia artificial sabe si miente, si dice no. Valorar un testigo, valorar un perito, si miente, si dice la verdad, los matices que tiene, la información que te llega cuando tú le estás examinando con el oficio y preguntando, dices, intuyo que miente, intuyo una contradicción, no la veo, me casa, no me casa. No se puede sustituir a un juez. No se puede, con un ordenador frío. No se puede. Es verdad que hará sentencias. Las hará. Hay un sector de un 20% de actualmente la justicia administrativa que podría entrar la inteligencia artificial, reclamaciones económicas, responsabilidades patrimoniales menores. Ahora, métele un plan de urbanismo que tiene normativa colateral, europea, medioambiental, de procedimental. No hay ordenador, está ya el ordenador. ¿Qué puede hacer? Y además, si nos preguntamos todos, ¿quién quieres que te ponga una sentencia? ¿Que te la ponga un ordenador o te la ponga una persona? En la mayor parte de la gente va a decir, prefiere que se la ponga una persona con sus virtudes y sus defectos, con sus errores. Porque la labor del abogado muchas veces es conseguir llegar a la mente del juez, mandar el mensaje al juez, persuadir al juez, de eso se trata. Si llegamos a un fenómeno en el cual los letrados las hacen artificialmente con inteligencia artificial y quien resuelve es con inteligencia artificial, eso no es justicia, eso hemos hecho un procedimiento electrónico que no va a ninguna parte. Y la justicia es dar a cada uno lo suyo en el caso y además hacerlo de manera comprensible. Es muy fácil que un ordenador diga, usted tiene razón o no la tiene. No, hay que dar una explicación y convencer y explicarla. ¿Escuchar los jueces a los abogados? Hombre, claro que sí. O sea, Sócrates era el que decía aquellas frases, ¿no? Que decía, la misión de un juez es escuchar, reflexionar prudentemente, ponderar sabiamente y resolver con certeza, ¿no? Pero escuchar era lo primero. Entonces, un juez claro que escucha. Lo que sucede es que a veces hay algo inevitable como seres humanos. La capacidad de atención del ser humano a los 20 minutos se pierde. Yo confesaba el otro día, lo puedo decir sin rubor, yo cuando estaba en el juzgado yo tenía 10 vistas seguidas. Me sentaba a las 9 y salía a las 3 de la tarde. Empezaban testigos, peritos. Uno de tributario, testigos, peritos. Otro de urbanismo, otro de concepción parcelaria. Cambiabas el era como ver 10 películas. Era una tortura auténtica. Porque además tenías que descender. Entonces yo comentaba bromeando que aunque no quisieras, digo, se te pasaba como la película Ghost. Salías, tu cuerpo astral salía mientras escuchabas aquello y volvía otra vez a tu sitio, ¿no? Pero tú intentabas mantener la atención, pero no es posible. Y por eso decía, hay una fortuna. El primer pleito atiendes al 100%, el segundo al 90%, el tercero al 80%. Y después te aferras a intentar atender, que para eso te pagan. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y influye mucho en la atención la duración de los alegatos de los abogados. Porque hay abogados que es el pleito de su vida y para convencer citan todo el abecedario, todas las fórmulas y una y otra vez. Y entonces surge esa famoso, que esto se ha repetido la historia 1000 veces, mía y de mis compañeros, de vaya concluyendo letrado. Y él dice, sí, ya estoy terminando, señoría. No, digo que es el estoy terminando, señoría, es la mentira impune que se dice delante de los jueces en toda España. Voy terminando, pero no termina y vuelve a lo mismo, un bucle, vuelves otra vez atrapado en el tiempo. Entonces, todo lo que se pueda decir, cualquier demanda, cualquier alegato, se puede decir sintético, claro, de verdad. Ahora, a veces se produce, los psicólogos lo llaman la paradoja de la abundancia. Cuando hay mucho no sabes qué elegir. Entonces, no viertas todo lo imaginable, el juez no necesita eso. El juez tiene un tiempo limitado para comprender y para estudiar. Entonces hay que entender ese mensaje.
Pero sí escuchamos, como no, y leemos mucho, ¿eh? Y leemos mucho. No, que leéis no me cabe duda, pero que escucháis, yo sé que tú escuchas, pero hay veces, a mí en sala me ha pasado pensar, decir, si traigo al perro, lo pongo aquí y le pongo una grabadora, creo que es exactamente lo mismo. Pero hombre, yo que llevo responsabilidad sanitaria a veces, y hay presentados 3 partes codemandadas, y te tienes 8 peritos hablando todos, de si el bisturí entró o no entró, y si debía o no debía, y estás escuchando, hoy es el 7º, y le hace preguntas un abogado, y los 7 abogados las mismas, y le dices, no vuelvo a hacer la misma pregunta. Ya, aquello es un frontón, es una jaula de grillos. Dices, aquí ninguno, aquí estamos jugando, que yo hago que escucho y tú haces como que hablas. ¿Qué es esto? Y sale el mal genio del juez, ¿no? Porque esto también se aprende esto. ¿Cómo ha sido? Yo hago una experiencia zen budista muchas veces. Mira, la inmensa mayoría. Las correcciones en sala. El 99% de los letrados, 99% son ejemplares, buenos y demás. Yo lo que más odio es el letrado que se mete con el letrado contrario. Eso no lo puedo ver. O acosa al testigo o al perito. Ahí me tengo que enfadar. Digo, oiga, no acose usted al testigo perito. Ya, si no, ya, total, que no vuelva otra vez. Eso es lo que te cabrea un poco. Intentas mantener la compostura en sala, pero a veces de verdad cuesta mucho. Cuando dices, mire, es la 5ª vez que le digo que por favor vaya concluyendo, lo he oído ya 8 veces, he escuchado lo mismo, ¿no? Pero no importa, vuelven otra vez al ataque. ¿Se ayuda a un letrado así repitiendo y siendo cansino? No. ¿Ayuda a su cliente? No. ¿Se va a decidir el pleito por eso? No. Pero siempre hay unas pequeñas franjas del pleito, a lo mejor en materia de costas, otros ámbitos, en los que inconscientemente el juez tiene el reflejo de lo plúmbeo que fue la exposición del abogado. ¿Algún consejo? Porque yo, por ejemplo, cuando estudiamos un magistrado de la audiencia, le gustaba que le buscases ese levantarle la atención, ¿no? Lo que tú decías, es que ya estoy tan agotado que o el letrado me dice algo que de repente me despierte, ¿no? Entonces, con él era de otra escuela y había un truco de citarle autores. Entonces, de repente el tío te miraba y a partir de ahí decías, ahora eres mío, rápidamente. Sí, hombre, hay mucho. La técnica fundamental es cambiar la entonación. Es la técnica fundamental, porque hay gente que lee que habla para el botón de la camisa. Hay gente que las vistas abreviadas lee literalmente y le tienes que decir, por favor, utilícelo de herramienta de apoyo, pero no me lea. Entonces, lo importante... También vamos a hacer un alegato, también jueces hacen la vista así, ¿o no? Sí, pero bueno, eso cada uno tiene sus problemas o sus virtudes, no lo sé. También vamos a... También es, claro, a veces tú no creas que porque te esté mirando te está atendiendo, ¿no? Tampoco, Otras pasar por la mirada. Es como el búho aquel que le enseñaban a hablar idiomas y dice, el búho, dice, es que usted me lo vendió como un loro y no habla, pero dice, pero mira con atención. A veces no te fíes, ¿eh? Ahora, sin embargo, también habréis comprobado como letrados que a veces parece que no están atendiendo y de golpe interrumpen y dicen cuidado y se levantan. Eso Cierto. Has hablado antes de urbanismo. Ahora, si podemos ir un poco por esos derroteros. Venga. ¿Por qué es un campo tan fértil para la corrupción? Hombre, porque es el campo del dinero, el campo inmobiliario. El urbanismo es muy complejo, hay muchísimos intereses de tener un erial, un campo, un solar, a que sea edificable a una fortuna, de estar en juego la casa que te la pueden demoler, de que es el único campo en que hay acción pública, es decir, que cualquiera puede recurrir. Así en función pública yo te puedo reconocer 1.000 euros de más y no lo puedo recurrir un tercero, pero en urbanismo, si yo vengo de Oviedo y denuncio ahora mismo una edificación que he visto ahí en el puerto, tengo acción pública para ejercerla y puedo buscarte un problema. Y siempre hay, en España, siempre hay vecinos amigos, entre comillas, que miran si cierras la terraza, si no la cierras, si hay ruido, si no la hay, si tienes un gallinero, si subiste la altura o no la subiste. Y encima se gasta el dinero en demandarte. Y encima a lo mejor lo gana y tienes que tirar la casa. Entonces, claro, es un tema. Si ahora nos vamos ya a la fase previa, que es la del constructor, el constructor que hace números de ser edificable una planta más o menos, de ser zona rústica o protegida a no serlo y que se pueda edificar, va un dineral. Pero claro, ¿dónde está la fuente de la corrupción? No está tanto en que los alcaldes den licencias ilegales, no está ahí la trampa. La trampa está en la génesis. A la hora de aprobar el plan de urbanismo, ahí es donde está la corriente de influencias, que es la que hay que detectar, sea sobre algún arquitecto un poco venal, sea sobre el concejal de turno, que llevan a que se apruebe el plan de urbanismo con determinadas consideraciones. Pero es difícil demostrar eso. Ahí es donde está la corrupción, no tanto. ¿Ilustráis a vuestros compañeros de penal sobre estos temas? Porque el otro día lo que hablábamos del fiscal... El problema es que la complejidad que tiene el urbanismo, de la naturaleza de los instrumentos de planeamiento, de las licencias urbanísticas, de la revocación, la revisión de oficio, es muy complicado y los penalistas, lógicamente, saben mucho, son los dioses del derecho penal, pero no saben los pequeños detalles de administrativo. El propio maestro Enterría siempre dijo que era conveniente a veces que los jueces del penal suspendieran y devolvieran, curiosamente, parece una herejía, para que se pronunciara lo contencioso sobre eso, ¿no? Pero el urbanismo es complejo. Os voy a contar una anécdota que me viene a la mente de mi época de funcionario. Vamos a retrotraer en el tiempo de urbanismo. Esta anécdota es absolutamente real.
Entonces vamos a situarnos. Mi primer destino fue técnico de urbanismo, fue un ayuntamiento con 23 años y quiero decir, si alguien saca una oposición, pues me encontré con una espléndida acogida, porque nada más llegar y sacar la oposición libre, con 23 años, yo era un niño, y me reciben allí en la oficina de urbanismo y la portavoz me dice lo primero, dice, bueno, sepa usted que habrá obtenido la plaza, pero esta plaza era para el que estaba interino y como no lo ha obtenido no le vamos a ayudar nunca. Mi primera. A partir de ahí empecé a ir a trabajar y yo aparcaba el coche y lo aparcaba a 800 metros del ayuntamiento para coger fuerza y decir, no van a poder conmigo, voy a por ellos. Y luego a los 6 meses ya me lo gané. Me gané a los compañeros, fui trabajando, fui aprendiendo y me fue muy bien en el ayuntamiento de urbanismo. La anécdota que iba a contar es esta. Esto es un ayuntamiento importante, 70.000 habitantes, no era pequeño. Lo cuento muy rápido porque merece la pena. El concejal de urbanismo era un hombre que había sido pescadero y era concejal. No por ser pescadero se es corrupto, pero bueno, tiene que ver con sus conocimientos jurídicos. El hecho es que había una rumorología muy fuerte, muy potente, de que las concesiones de kioscos, de que las licencias de urbanismo se agilizaban o se daban o se concedían si contactabas con este concejal de urbanismo, que era mi concejal de urbanismo, yo era el técnico de urbanismo. El caso es que este es un caso real. Un buen día llegan unos constructores, vienen a verme a mí, al técnico de urbanismo, y yo les ilustro de cómo está el plan, y le digo, mire, el plan está así, pueden hacer esto, no lo otro. Los trámites son que lo presenten ustedes en el registro general, irá al arquitecto, luego al informe jurídico, luego a la comisión permanente y tendrán ustedes la licencia para edificar las 8 plantas, lo que fuera del edificio. En ese momento llega este concejal y me dice, oye Chávez, estoy oyéndote, creo que no le estás explicando bien a estos señores. Y digo, ¿y por qué? Dice, no, tú no le explicas bien, tienes que explicarle algo a estos señores. Y les dice literalmente esto, hablo del año 90, Dice, mire, ustedes tienen que saber que todo puede ser como dice Chávez, que es un águila, y les dice el procedimiento, pero a lo mejor resulta que si lo hacen como lo hace él, ustedes lo presentan, va al técnico, informa al jurídico y llega a la mesa del concejal de urbanismo, que da la casualidad que soy yo. Y a lo mejor ahí se para, y por no haberlo hablado, igual se para y se estropea y tardan años en construir. Entonces mejor será que lo hablemos nosotros aparte, tengamos una reunión, lo hablemos aparte, a ver si podemos engrasarlo de algún modo. Cuando yo escucho esto, yo era muy joven, no es que fuera joven para prevaricar, todavía no me ha llegado la edad de prevaricar, ni voy a prevaricar nunca, pero me inflamé. Digo, ¿qué está diciendo? Digo, por favor, presenten ustedes. Me cabré. Y me dice él, Chávez, tú eres técnico, no político. Yo soy político y tú eres técnico. Quédate en tu sitio. Y digo, no, y yo soy el técnico. Bueno, me pillé tal rebote, marcharon escandalizados los dos constructores y yo me fui a ver al alcalde. Esto es real, Y cuando el alcalde dijo, ya había oído cosas, entonces hizo algo que se hacía entonces. Le puse una celada, le puse una grabación, le puse una trampa y picó, cayó con todo el equipo. Y lo que se hizo, como tenía el pacto de gobierno para no quemar al gobierno de entonces, que dimitiera por razones de salud. Y dimitió, colorín colorado. Este es un caso real. La pregunta es, ¿cuántas licencias impunemente se dieron y favorecieron en ese intervalo con las prácticas de este hombre, que por cierto era pescadero y tenía 2 coches deportivos? Por cierto. ¿Cuánta gente lo sabía y no gritó ni denunció? Y me tocó a mí ponerle el cascabel al gato. Me tocó a mí. Bueno, esta era la anécdota para contaros de la corrupción. Quizás está allí el problema, los compañeros que no denuncian ese hecho, pero claro... Quien trabaja en una administración sabe que a veces, si denuncias algo, pues estás mordiendo la mano que te da de comer. Te enfrentas a las autoridades, O sea, hay que tener esa gallardía, esa valentía, o que te importe todo, o creer un poquito en esto. ¿Por qué no hay canales de denuncia? Yo ahora voy a ir a mi barrio. Sí, pero ¿por qué? Una de las cosas, ¿no? El cumplimiento normativo penal no se aplica a las empresas públicas, no se le aplica a la administración pública. ¿Qué pasa? ¿Que el legislador todavía está ahí como diciendo, bueno... En el ámbito penal, ¿te refieres? En el ámbito administrativo hay miles de denuncias, de canales. Sobran canales. Hasta el último, el de protección al denunciante, ese ya es un canal que se ha abierto más, y hay 7 o 8. Correcto. Hay canal de denuncia de acoso, canal de denuncia de urbanismo, canal de denuncia de protección al denunciante, canal de denuncia de corrupción, de fraude. Muchos. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un cuello de botella. Si la gente denuncia, ¿qué haces con ella? ¿Las tramitas o no? ¿Qué, dejas de expedir y tramitar procedimientos y dedicas a investigar las denuncias en una España que, por desgracia, muchas denuncias no se hacen por razones de legalidad, se hacen a veces para fastidiar al contrario? Y entonces, y es verdad que si yo soy denunciado por algo, ¿por qué tengo yo que estar en boca de todos? Si yo fuera, o tú, el denunciado. Entonces hay que medirse mucho en las denuncias. Denuncias hay. Lo que pasa es que tenía que haber un sistema selectivo y un procedimiento serio de represión. ¿Expedientes disciplinarios en España cuántos hay? Pocos.
Responsabilidad patrimonial de funcionarios o autoridades que hayan cometido errores o hayan sido parciales en expedientes. ¿Cuántos ha habido en España por la vía de regreso cuando es condenada la administración a indemnizar y que la ley dice que repetirá y ejercitará la acción frente al responsable si interviene dolo o culpa grave? ¿Cuántos hay? 1 o 2. No hay más. Otra vez, de nuevo, nos pasamos del deber ser y el ser, de lo vivo y lo pintado. ¿Y cómo lo podemos cambiar eso? ¿Cómo lo podemos Pues mira, es un cambiar? tema de cultura institucional de las autoridades y de los funcionarios, de que nos lo tomemos en serio. Es que no hay otra. Lo que pasa es que una vez que uno se instala como autoridad política o se instala como funcionario, lo que intenta es sobrevivir. Dice, yo no levanto esta piedra a ver si debajo hay tal, a ver si se vuelve contra mí. Intenta sobrevivir y descubre las holguras del sistema. Siempre hay héroes, siempre hay Robin Hoods, que muy buenos. Algunos salen expulsados de la administración precisamente por ser Robin Hoods, otros no, otros son premiados, depende. Es difícil, el que va a entrar en una administración es un mundo muy bonito, lo digo porque hay opositores y gente muy bonito, te da estabilidad, te da seguridad, te puede dar compañeros, tiene además una misión vocacional muy importante de servir al interés público, pero también uno tiene que saber que va a una reserva Comanche, y ahí no sabes lo que hay, hay de todo, es verdad. Has hablado de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, que para que la gente que no es jurista nos entienda es cuando al Estado le toca reparar algo pues que se ha hecho mal, ¿no?, dentro de su propia organización. Apagón. No podemos dejar de pasar esta oportunidad de preguntarte a ti sobre esto. Sí, bueno, el apagón. Para pedir responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil por algo, pues el principio general es el que rompe paga, ¿no? El que rompe paga. Eso nos emplaza a determinar dos cosas: el nexo de causalidad que hay, de quién lo ha causado y a quién debo ejercer las acciones. En este caso tenemos un apagón. A todo el mundo se le calienta, diciendo, no, voy a reclamar, voy a pedir que pague el Estado. Bueno, el Estado tendrá que pagar, pero tendrá que pagar papá Estado cuando tenga que pagar, porque papá Estado somos todos. Todos. Entonces tendrá que haber un fundamento, que es lo que dice la norma. Por lo tanto, lo que debería haber ahora, a mi juicio, modestamente y como ciudadano, sería una comisión de investigación parlamentaria que investigue seriamente las causas del apagón. Cuando se determinen, será el momento de buscar responsabilidades, porque habrá que ver si fue o no fuerza mayor. Si fue fuerza mayor, no va a haber responsabilidad, porque ¿qué culpa tengo por algo imprevisible e inevitable? Que es por donde pueden ir los tiros. Si es por negligencia del gobierno o de la empresa pública Red Eléctrica, pues entonces sí habrá responsabilidad, pero habrá que demostrar qué negligencia tuvo el gobierno y habrá que responder a la pregunta: ¿adoptó las medidas fuera de que el protocolo imponía para prevenir apagones? ¿Podía hacer lo que debía o no hizo lo que debía? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene razón el gobierno o la tiene Red Eléctrica? Y aquí hay un problema. El gobierno dicta resoluciones y actuaciones, pero es Red Eléctrica la responsable, según la ley de seguridad eléctrica, la responsable de mantener del mantenimiento, pero es una sociedad de capital público. Cuando se determine quién es el responsable, si es el gobierno, Red Eléctrica o ninguno, que es lo que me temo intuitivamente como ciudadano, que no va a haber ningún responsable de esto, será el momento de apuntar y acudir a un abogado y decir, ¿qué hacemos? Si nos vamos al gobierno, responsabilidad patrimonial de la administración. Si me voy a por Red Eléctrica, tenemos que ir por la vía privada, porque es una sociedad que funciona en régimen de derecho privado. En resumidas cuentas, es prematuro ahora mismo embarcarse a pleitos, porque supone tirar de una bola de cristal y saber lo que nadie sabe: cuál fue la causa real del apagón. Pero si fue fuerza mayor, si fue ajena y no es responsabilidad del Estado, ni el Estado ni Red Eléctrica tendrán que pagar. Al contrario, vivimos hoy día con muchas comodidades, vivimos en la sociedad del riesgo, y hay un riesgo. Hay que contar que vivir a este nivel que vivimos en España, que se vive en un nivel de servicios públicos, de suministros eléctricos tan elevado, pues tiene el riesgo de que algún día se dispare. Si eso es así, no va a haber responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque además la tónica, si os acordáis, cuando la pandemia, había casi más motivo todavía para pedir responsabilidad, y el Supremo cerró todas las puertas de que no había responsabilidad, y hablamos ya del virus, que eso sí que había más responsabilidad en cuanto al control del virus y las medidas que se adoptaron. Por lo tanto, yo no sé el pronóstico que hará alguno, pero mi pronóstico es que habría que ser muy prudente para embarcar a un cliente en una demanda ahora mismo por responsabilidad patrimonial. Primero, porque no tiene fundamento, necesita un perito. A ver, ¿qué abogado paga ahora un perito que le pueda decir por una demanda quién es responsable? No lo tiene. Mejor que lo haga, alguna comisión lo dictaminará. Que dicen que es responsable, le diré, bueno, ahora vamos a disparar. ¿A quién? ¿A Red Eléctrica? ¿Al otro? O a lo mejor a los bomberos de esta ciudad, yo no sé. Igual si yo me quedo en un ascensor apagado el apagón aquí y llamo a los bomberos de Palma y tardan 12 horas, yo no demando al Estado ni a Red Eléctrica, diré, bomberos, que no acudiste en tiempo. Y se escudará bomberos diciendo, no, oiga, mire, yo tenía 800 avisos, no pude atender a todos. No es tan fácil lo de la indemnización. Esto nos lleva
a que la justicia es la justicia del caso. Cada caso tiene su historia. El asunto más simple que todos juzgamos cuando lo vemos en televisión o vemos en la calle, el asunto jurídico, que tenemos una opinión, el español tiene una opinión al minuto 1 de cualquier tema jurídico, y además con firmeza y porfía por ella. Eso, en el momento que se judicializa, acabas viendo todas las aristas del problema, que son múltiples, tanto del abogado que ataca como del que defiende, y te hacen ver. Yo a veces veo con asombro, muchas veces en los pleitos, veo una demanda y digo, oye, tiene toda la razón la demanda, perfecto, esto va a ser estimatorio. ¿Cómo no? ¡Qué barbaridad! Leo la contestación y digo, hombre, tiene toda la razón, esto es estimatorio, sin ninguna duda. Esto pasa hoy día, porque todo, nos lo decía Ramón de Campoamor, paisano asturiano mío, que nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Entonces, al hilo de esto, ¿qué opinas de los juicios mediáticos tan manidos hoy en día? Los juicios mediáticos, bueno, esa es la resonancia social que tienen los juicios. A mí no me gustan los juicios mediáticos. Yo soy de los que piensa que la justicia tiene que ser más discreta y callada. Soy de los que piensa que las sentencias están ahí, que no hay que comentarlas fuera. Yo hablaré fuera, pero hablo en tono académico. No hablo para nada de mis pleitos, jamás los menciono. No me gusta la justicia mediática y ni que esté en boca de todos no es bueno. ¿Y te afecta a ti como juez si tienes un asunto mediático? No, hombre, en un sitio pequeño como Asturias, cuando estaba en Galicia, había sentencias que tenían una grandísima resonancia mediática, pero objetiva, nunca iban contra los jueces, nunca. Había mucho respeto tanto en Galicia como en Asturias y el resto de España, ¿no? Porque se notaba que no había, claro, para que hay zonas sensibles, en materia penal hay más sensibilidad y cuanto más arriba en lo penal, más todavía, por asuntos de alta complejidad, alta sensibilidad social y lógicamente las críticas de la UFAR y políticas pues existen, pero en general los jueces de verdad no. Mira, yo lo comento muchas veces cuando me dicen, ¿y los jueces sois parcial? Digo, mira, jueces, yo conozco muchísimos jueces, lógicamente, no solo de mi ámbito, del otro ámbito, son 25 años poniendo sentencias en congresos, perfectamente. He trabajado en 2 salas y en un juzgado, e incluso he asistido a unas deliberaciones del Supremo cuando el curso de especialista. Y de todos los jueces que he conocido dentro de sala y fuera, que es cuando se conocen a las personas, en torno a unas copas o cenando o comiendo, de todos, jamás he conocido a ningún juez del que yo pensara, este es un prevaricador. Jamás, ni uno, pero ni uno, de resueltas sabiendas. ¿Jueces vagos? Claro que los hay. ¿Ignorantes que no están al día? Claro que los hay, en todos los ámbitos. Pero maliciosos, corruptos, los habrá, volarán bajo radar. Pero yo no he visto jamás, no he visto a nadie con esa frivolidad. A nadie. Lo digo por deciros mi impresión honesta y honrada, Podría decir, no, pues conocí. No, es verdad que sí, perezosos y tal, sí, pero. Hablando de tu faceta de escritor y divulgador, ¿alguna vez te han llamado al orden en algún comentario que has hecho en tu blog o algo fuera de lo común? Porque claro, ya sabemos que en el ámbito de la administración... Sí, no, llevo 17 años publicando el blog, 17 años con 3 artículos diarios, con un impacto tremendo en todos los cuerpos de letrados, de abogados del Estado, de técnicos, con mis compañeros magistrados, pero hay un absoluto respeto, nunca me han tirado las orejas nadie. Es más, el Consejo General del Poder Judicial tiene una comisión de ética y se le planteó el tema de si los jueces podían tener blogs, y dijo que siempre que no comenten sus sentencias, pues entran dentro del ámbito de difusión, o sea que no tengo ese problema. Y además, los blogs aquí se ven como una cosa excepcional. Uy, un juez que tiene un blog y tal, parece que tienes 2 cabezas. No. En Estados Unidos, del Tribunal Supremo, que son 9, hay 4 que tienen blogs, no pasa nada. Y en Europa, te decía el otro día, el Tribunal Supremo alemán tienen blogs con naturalidad, en los que comentan jurídicamente las cosas. Si puedes aportar algo y lo aportas sanamente, con lealtad y enriqueces, perfecto. Regla de oro, primera, yo no comento mis propias sentencias jamás. Por supuesto, lo que está pendiente de justicia ante cualquier otra, tampoco. Y tercero, no hago crítica política de nadie. Entonces es muy difícil que se censure un blog en esas condiciones. No me lo han censurado nunca, pero yo no veo culpa, como Pilatos, no veo culpa en mi blog. Demasiado, que lo hago filantrópicamente y me cuesta dinero el blog durante 17 años, porque tengo que pagar el hosting y demás, y además blindado porque tuve hackers y tal, y me cuesta dinero. O sea que... No, y se agradece porque hay veces que para los letrados también comentar ciertos aspectos técnicos y tal, pues claro, el éxito del blog es la inmediatez. Sale una ley o salió el apagón, yo al día siguiente hice un comentario. Sale la nueva ley de eficiencia, al día siguiente hago el comentario. Hoy día la doctrina académica es mucho más rigurosa que yo, la universidad, pero claro, lo publica a los 6 meses o 7 meses, cuando ya ha pasado. A toro muerto, pues eso es lo que pasa, ¿no? Pero el valor del blog es que promueve debate. Yo tengo muchísimos abogados que me conocen y dicen, oye, lo agradezco porque rápidamente nos das unas pinceladas que nos es útiles.
pasa en las redes sociales con los jueces más jóvenes, que hacen lo mismo, pero en otro ámbito. ¿Qué opinas de eso? ¿En qué otro ámbito los jóvenes? Redes sociales como Instagram. Sí, como... últimamente, bueno, yo no trabajo, vamos, no me muevo por Instagram y tal, solo difundo algo en Twitter. Pero es verdad que hay una generación joven, pues no hay que desconocer que son nuevos tiempos, lo veo bien. Siempre que cuiden un poco lo que dicen, porque yo creo que es verdad que la credibilidad de un juez descansa mucho en la imagen que da. La imagen que da, pues luego la interpreta cada uno según le viene, ¿no? Claro, un juez interviene en Instagram y el abogado pierde el pleito y dice, sí, este juez estaba en Instagram y tal, mira, fíjate, no tiene nada que ver con la sentencia, era un alquiler y no tiene nada que ver, pero ya le das pie a criticar, sí, es verdad, un frívolo y un no sé cuánto. No, hay que ir con los tiempos. Entonces yo supongo que eso está bien, lo que te digo, siempre que no pase la barrera de ser parcial, ni por supuesto criticar valores constitucionales, ni meterse en política, que siempre hay algún verso suelto en la justicia, siempre lo hay, siempre lo hay, en ese sentido de politizarse un poquito, pero bueno. Y ahí es cuando las salas hablan de la apariencia de imparcialidad, ¿no? De la pérdida de apariencia de imparcialidad. Eso es que es importante. Lo de Julio César, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerse honrada. Entonces es muy importante los jueces. Yo, por ejemplo, puedo comentar, yo tengo en Asturias, he tenido a veces pleitos en los cuales hay compañeros míos del colegio que son abogados. Los tengo en las vistas. A mí no se me ocurre decir, hombre Manolo, ¿qué tal? ¿Viniste a la vista? Hombre, hay otro abogado en otra parte, hay un poco de respeto. En la calle lo puedo saludar. Yo cuando llego allí, buenos días, letrado, con distanciamiento que no es chulería ni autoridad mía, es respeto a la otra parte. Tienes que tratar igual lo que hay. Entonces, cuando hay ese compadreo de un juez, sea con el abogado del Estado, sea con el otro, no es bueno eso. Hay que mantener esa pequeña distancia sana, porque esto no es que se viva de apariencia, es que importa, las formas importan mucho en la justicia, para comprenderla y quererla. ¿Qué consejo le darías a los nuevos juristas? Porque hay un opositor que le dices, mira, te vas a tener que estudiar 360 temas, vas a tener que dedicar 5 años de tu vida. Sí. ¿Qué consejo le darías? Pues mira, opositar es una gran inversión. El esfuerzo es la mejor siembra que puede haber uno. Lo que hace uno de joven, de verdad, van a ser las raíces del día de mañana. Si nos acostumbramos a un mundo en el cual uno acaba la carrera, que acaba una carrera troceada, porque tiene profesores con desigual calidad y desigual fuerza. Tienes un rompecabezas mal montado. Cuando se aprende auténticamente es cuando uno estudia un temario de oposición, empiezas por el tema 1 general, tiene una estructura, tiene un hilo conductor y lo comprendes. Y cuando tú tienes la estructura del derecho, sea de civil, de penal, de que sea, y te llega nueva jurisprudencia, nuevos criterios, lo vas colgando como las perchas de lo que sabes. Si tú no has estudiado una oposición, es verdad que puedes ser un extraordinario abogado, pero tienes más problemas para colocar bien los muebles jurídicos. Receta para una oposición, esfuerzo. Como decía Flaubert, ¿cómo se escribe una novela? De 3 reglas. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Disciplina, disciplina, disciplina. Y no esperes las ocurrencias, decir, voy a tener suerte en la oposición. No, ahí viene lo de Picasso. Yo confío en las musas, pero siempre me pillan trabajando. Entonces yo quiero jugar, si voy a una oposición tengo que ir con las máximas papeletas. No lucho con el temario, lucho con los competidores. De todos modos, para la función pública corren muy buenos tiempos para ser funcionario. Yo di hace poco una charla en Castilla y León, en la apertura del año para el empleo público de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, y el director general que estaba allí dijo que no sabían cómo captar opositores, que se están perdiendo opositores, porque el prototipo de joven hoy día no le interesa el empleo público. Es burocrático, estudiar, ¿para qué? Yo prefiero otros mundos, lo tecnológico, trabajar teletrabajo, ganar mucho y trabajar poco. Eso lo dijo allí. Y dije, contrario a mis tiempos, que éramos un pelotón intentando sacar la plaza, éramos los news en el Kalahari, todos corriendo a ver quién la sacaba, ¿no? Entonces, ahora mismo es muy buen momento. Y de verdad, lo que tiene que tener, yo si fuera joven, ahora mismo volviera para atrás, diría, sí, esta inversión la hago yo. 3 años, voy a estudiar, voy a ser un fiera, de verdad, y hay que sacarlo. Y una vez que lo sacas, a partir de ahí tienes un horizonte de hacer una segunda posición, promocionarme, irme a lo privado, ejercer. No es difícil. ¿Consejo al estudiar? Pues hombre, por favor, lo que no se puede caer es en las trampas de pensar, es que una oposición hay que saberlo todo y los artículos al pie de la letra. Mentira. No hay oposición ni de registros ni de notario que te pidan los artículos al pie de la letra. Bueno, en registros alguno. No, hay que saber lo que se dice y saber más o menos dónde está. Y algún artículo hay que saber. Pero no puedes gastar todas las energías en intentar memorizarte todas las leyes línea a línea. Eso no hay quien pueda. Entonces, las oposiciones se sacan. No digo que el que la sigue la consigue, pero con esfuerzo ganan las papeletas. Y con las papeletas estás al borde del triunfo. Y lo que hay que tener es ser muy hábil para jugar
¿dónde apuestas? ¿Por qué? Porque si vas a una oposición que solo se convoca cada 2 años, te la estás jugando cada 2 años. Tienes que buscar oposiciones un poco polivalentes. Me voy a examinar, no sé, a abogado del Estado y a la vez a letrado del Consejo de Estado y a la vez letrado de la Comunidad Autónoma. Me voy a examinar para técnico del Ayuntamiento y además de la Comunidad Autónoma. Que el temario es difícil, pero voy a intentarlo. Es decir, Jueces nuevos, nuevos tiempos. ¿Hay que cambiar la forma de comunicar los jueces? ¿O debemos seguir siendo rigurosos y estar en los clásicos, volver a los clásicos? Hombre, se lo preguntas a un clásico. Por eso. Es con malicia la pregunta. un clásico con un blog jurídico. Sí, un clásico con un blog jurídico. Porque esto Pero, pero así todo. Sí notas el salto cualitativo. ¿Pero sabes en qué lo notas? En la manera de escribir. Comentaba antes, no solo del estudiante, de los propios jueces. Los jueces además el examen lo hacen tipo test, no te olvides. La manera de escribir y de redactar, no redactan. Hombre, siempre los jueces, muchos se ven sentencias que van sin puntos ni comas y mala síntesis, es verdad. Pero yo hay jueces jóvenes que veo que necesitan leer más para escribir mejor, y como ellos son hijos de una generación que se lee poco, pues escriben peor. Pero bueno, jueces, hay gente joven que es buenísima, que tiene corazón, que tiene empuje. Yo le comentaba ayer, como anécdota, te lo comentaba, que estuve dando una charla, me vino a ver un juez muy jovencín allí de un pueblo de Asturias, y me llamó la atención. No me considero viejo ni anacrónico, pero me impactó un poco el que tenía 2 argollas en la nariz, 3 colgajos aquí y un tatuaje aquí en el cuello enorme, ¿no? Y parecía un capitán pirata. Y le digo, ¿dónde dejaste el buque? Dice, no, tal. Entonces, claro, será muy buen juez. Pero yo pensé, este hombre en este pueblo de Asturias, que es juez, cuando vaya la señorina que tiene el lío del campo y le vea, o con su divorcio, quieras que no, es de otra generación. Y a lo mejor ponen sentencias mejores, no es tener prejuicios, sin duda, pero algo le va a pesar a esa señora decir, oye, pero este ¿cómo va a poner sentencias a mí? ¿Va a resolver mi caso? Este chavalín que va colgado con tanto herraje. No es un prejuicio, de verdad que no, pero existe. Existe. Un libro. Te vamos a pedir una recomendación del libro. Yo voy a hacer un paréntesis y voy a recomendar El arte de la guerra de justicia administrativa, que es del invitado, porque no se va a recomendar. Sabía que le vas a decir, por eso yo quería una. Entonces, que él recomiende otro, pero ese lo recomiendo a todos, por favor, leerlo. Bueno, ya te hemos dicho que nosotros te hacemos publicidad, porque él recomienda esto, yo a los míos les recomiendo cómo piensa un juez. Bueno, nada, yo os agradezco que lo recomendéis, aunque no creáis que no me hago rico con los libros. Disfruto más siendo útil y sabiendo que alguien lo lee y saca algo en blanco, porque a mí son los libros que me gustaría haber tenido cuando empecé, que alguien me hablara claro de cómo se hace un pleito, dónde están los trucos, los peligros que acechan en la espesura procesal. Eso es lo que me gustaría. Y a mí de libros los que me gustaría recomendar, los recomiendo a cualquiera, es Alejandro Nieto, era un catedrático de Derecho Administrativo que falleció el año pasado con 91 años, escribió las Memorias de un jurista, no me acuerdo cómo le llama, Memorias de un jurista, me parece que se llama así. Bueno, es un libro entrañable porque hace una distinción entre el derecho, lo llama el derecho formal y el derecho practicado. Entonces él va contando el derecho, cómo se le ha abierto él a un catedrático de derecho administrativo, que el mundo, la realidad va mucho más allá, que los jueces no motivan bien, los vicios que tiene el poder. Era un gran sociólogo, era un catedrático administrativo, un gran sociólogo, Alejandro Nieto. Sus Memorias de un jurista, yo lo recomiendo a cualquiera, es una lectura maravillosa. Luego tiene otro. Él veraneaba en el Cerrato, no sé qué, que es un pueblo que hay en Valladolid, y él cuenta y lo llama Balada del juez y la ley o algo así, de la justicia y la ley. Entonces cuenta su lucha, siendo catedrático con 50 años, de los más prestigiosos de España, de derecho administrativo, contra una churrería que había abierto en el pueblo, o una